Al otro lado de la barrera del sueño, de Howard Phillips Lovecraft. Me he preguntado con frecuencia si la mayoría de la humanidad se detiene alguna vez a reflexionar sobre la inmensa importancia que de vez en cuando tienen los sueños, y el oscuro mundo al que pertenecen. Mientras que la mayor parte de nuestras visiones nocturnas no son quizás más que vagos y fantásticos reflejos de nuestras experiencias cuando estamos despiertos, al contrario de lo que afirma Freud con su simbolismo pueril. Hay sin embargo algunas otras cuyo carácter extramundano y etéreo no permite una interpretación ordinaria, y cuyo efecto vagamente apasionante y preocupante sugiere posibles vislumbres fugaces de una esfera de existencia mental no menos importante que la vida física, pero separada de ella por una barrera casi infranqueable. Mi experiencia no me permite dudar de que el hombre, cuando pierde la conciencia terrena, realmente habita durante algún tiempo en otra vida incorpórea de naturaleza muy diferente a la de la vida que conocemos, de la cual, cuando despierta, solo perviven los recuerdos más insignificantes y más confusos. De esos recuerdos borrosos y fragmentarios podemos deducir mucho, pero comprobar poco. Podemos suponer que en sueños la vida, la materia y la vitalidad, tal como el mundo entiende tales cosas, no son forzosamente constantes, y que el tiempo y el espacio no existen tal como nosotros lo comprendemos, cuando estamos despiertos. A veces creo que esta vida menos material es nuestra más auténtica vida, y que nuestra vana presencia sobre el globo terráqueo es en sí misma un fenómeno secundario o meramente virtual. De uno de aquellos ensueños juveniles llenos de especulaciones de este tipo, desperté una tarde de invierno de 1900-1901, cuando llevaron a la institución estatal para psicópatas en la que ejerzo de interno al hombre cuyo caso me ha obsesionado incesantemente desde entonces. Su nombre, según consta en los archivos, era de Joy Slater, o Slater, y su aspecto era el típico habitante de la región de Catskill Mountains, uno de esos extraños y repelentes descendientes de un primitivo linaje de campesinos coloniales, cuyo aislamiento durante casi 3 siglos en el refugio montañoso de una región poco visitada lo sumió en una especie de degeneración brutal, en lugar de progresar como sus hermanos, más afortunadamente situados en zonas densamente pobladas. Entre aquella gente extraña, que equivale exactamente al grupo en decadencia de la escoria blanca del sur, la ley y la moral son inexistentes y su nivel mental probablemente está por debajo del de cualquier otro sector de la población autóctona norteamericana. Joy Slater, que llegó a la institución custodiado por 4 policías del estado, y fue descrito como un tipo altamente peligroso, ciertamente no presentaba ningún indicio de peligrosidad. Aunque era de una estatura bastante por encima de la media y de complexión un tanto musculosa, ofrecía un absurdo aspecto de estupidez inofensiva. Por el color azul pálido de sus somnolientos y llorosos ojillos, su escasa y descuidada barba amarilla jamás afeitada, y su abultado labio inferior que le colgaba lánguidamente. Se desconocía de su edad, ya que entre los de su clase no existen datos genealógicos ni lazos familiares permanentes, pero a juzgar la calvicie de la parte delantera de su cabeza y de sus dientes cariados, el cirujano jefe lo escribió como un hombre de unos 40 años. Por los informes médicos y judiciales nos enteramos de todo lo que pudo saberse sobre su caso. Aquel hombre, vagabundo, cazador y trampero, siempre les había parecido extraño a sus primitivos compañeros. De noche solía dormirse mucho más tarde de lo que era habitual, y al despertar hablaba a menudo de cosas desconocidas de un modo tan extraño que inspiraba temor. Temor en los corazones de un populacho poco imaginativo. No es que su lenguaje fuese poco común en modo alguno, pues no hablaba más que en el degradado dialecto de su entorno, pero el tono y el tenor de sus expresiones eran tan misteriosamente extravagantes que nadie podía escucharlo sin recelo.
Por lo general, él mismo se mostraba tan aterrorizado y desconcertado como sus oyentes, y una hora después de despertarse se había olvidado de todo lo que había dicho, o por lo menos de lo que había motivado a decir lo que dijo, y volvió a asumirse en la misma normalidad bovina y semiafable de los demás habitantes de las montañas. Al parecer, a medida que Slater envejecía, sus aberraciones matutinas fueron aumentando paulatinamente, en frecuencia y en violencia, hasta que alrededor de un mes antes de su llegada a las instituciones ocurrió la horrible tragedia que motivó a su arresto por las autoridades. Un día, tras un profundo sueño, que comenzó con un exceso de whisky a eso de las 5 de la tarde, el hombre se había despertado de repente al mediodía, aullando de manera tan espantosa que atrajo a varios vecinos de su choza. Un chiquero mugriento donde vivía con una familia tan indescriptible como él. Saliendo precipitadamente a la nieve, había extendido los brazos en alto y comenzó a pegar saltos hacia arriba, mientras expresaba en voz alta que estaba resuelto a alcanzar una gran choza con techo, paredes y suelos luminosos, y una música extraña y ruidosa a lo lejos. Cuando dos hombres de estatura mediana trataron de refrenarlo, él había forcejeado con una fuerza y un furor maníaco, gritando que deseaba y necesitaba encontrar y matar a una cierta criatura que reluce y tiembla y ríe. Por fin, tras derribar momentáneamente a uno de los que sujetaban a Slater con un súbito golpe, se había abalanzado sobre él otro con un diabólico arrebato de carácter sanguinario, chillando endemoniadamente que se elevaría muy alto en los aires y abrazaría a cualquier cosa que se cruzara en su camino. La familia y los vecinos habían huido por el pánico, y cuando regresó el más valiente de ellos, Slater había desaparecido. A sus pasos dejó tras él una cosa irreconocible parecida a la pulpa que una hora antes había sido un ser humano. Ninguno de los montañeses se habían atrevido a perseguirlo, y es probable que se hubieran alegrado si hubiese muerto de frío, pero cuando varios días más tarde oyeron sus gritos en un barranco lejano, comprendieron que de algún modo se les había arreglado para sobrevivir, y que de una manera u otra había que liquidarlo. Por consiguiente le había seguido una patrulla armada, que no importa cuál será su objetivo al principio, se convirtió en un pelotón del sheriff, una vez que uno de los escasamente populares policías montados del estado hubiera visto por casualidad a los perseguidores, luego interrogado y finalmente se hubieran unido a ellos. Al tercer día, Slater fue encontrado inconscientemente en el hueco de un árbol y llevado a la cárcel más cercana, donde alienistas de Albany lo reconocieron en cuanto recobró el sentido. Les contó una sencilla historia. Una tarde, dijo, se había dormido al ponerse el sol después de haber bebido mucho. Al despertar se encontraba de pie en la nieve delante de su choza, con las manos ensangrentadas y sus pies el cadáver mutilado de un vecino, Peter Slater. Horrorizado se había dirigido hacia el bosque en un vago intento de huir del escenario del que seguramente había sido su crimen. Fuera de eso no parecía saber nada más. Ni tampoco el experto interrogatorio al que fue sometido fue capaz de descubrir un solo dato más. Aquella noche Slater durmió tranquilamente, y a la mañana siguiente despertó sin ninguna característica especial, salvo cierto cambio en su expresión. El doctor Barnum, que había estado observando al paciente, creyó advertir un cierto brillo peculiar en sus ojos azul pálido, y una tirantez casi imperceptible en sus flácidos labios, como si tuviera una determinación inteligente. Pero cuando fue interrogado, Slater volvió a sumirse en la habitual apatía del montañés, y solo repetía lo que había dicho el día anterior. Al tercer día, por la mañana, tuvo lugar el primero de los ataques mentales de aquel hombre. Tras dar algunas muestras de desasosiego mientras dormía, de repente estalló en un frenesí tan exacerbado que fueron necesarios los esfuerzos combinados de 4 hombres para ponerle una camisa de fuerza.
Los alienistas escucharon sus palabras con viva atención, ya que las sugestivas, aunque sobre todo contrapuestas e incoherentes historias de su familia y sus vecinos habían despertado su curiosidad en grado sumo. Slater devarió durante más de 15 minutos farfullando en su rústico dialecto acerca de espléndidas estructuras luminosas. La mar despacio, música extraña, montañas y valles sombríos. Pero más que nada hizo hincapié en cierta entidad misteriosa y resplandeciente que temblaba y se reía y se burlaba de él. Ese enorme Esa enorme y vaga figura parecía haberle causado un daño terrible, y su máximo deseo era matarla para vengarse clamorosamente. Para conseguirlo, decía, se elevaría a través de abismos de desolación, calcinando cualquier obstáculo que se pusiera en su camino. Así discurría su discurso hasta que inesperadamente cesó. El ardor de la locura desapareció de sus ojos y miró con torpe asombro a sus interrogadores y le preguntó por qué estaba atado. El doctor Bartman desabrochó las correas de cuero y no volvió a ponerle la camisa de fuerza hasta la noche. Noche en la que él logró persuadir a Slater para que lo hiciera voluntariamente por su propio bien. Para entonces había admitido que a veces hablaba de un modo extraño, aunque no sabía el porqué. Antes de terminar la semana tuvo 2 ataques más, pero los médicos no sacaron nada en limpio de ellos. Especularon con detenimiento acerca del origen de las visiones de Slater, pues dado que no sabía leer ni escribir, y al parecer nunca había oído ni una sola leyenda ni un cuento de hadas, su espléndida imaginación era bastante inexplicable. Que no procedía de ninguna ficción o mito conocido, lo daba a entender sobre todo el hecho de que el desgraciado lunático se expresaba con su habitual simpleza. Desvariaba sobre cosas que no entendía ni podía explicar, cosas que pretendía haber experimentado, pero que no podía saber por ningún relato normal o coherente. Los alienistas estuvieron de acuerdo que la explicación del problema eran unos sueños anormales, unos sueños tan intensos que durante algún tiempo después de despertarse podían dominar por completo la mente de aquel hombre básicamente inferior. En la debida forma, Slater fue juzgado por asesinato, absuelto por motivos de locura, e internado en la institución en donde yo desempeñaba un cargo tan humilde. He dicho que suelo especular constantemente sobre el mundo de los sueños, y podría comprender por tanto el ansia en que me dedicaba a estudiar al nuevo paciente en cuanto hube comprobado enteramente los detalles de su caso. Él parecía percibir en mí cierta simpatía, por efecto sin duda del interés que no me era posible ocultar y del modo amable en que lo interrogaba. No es que llegara a reconocerme durante sus ataques, en que yo estaba pendiente ansiosamente de sus caóticas aunque cósmicas descripciones gráficas, pero me reconocí en sus periodos de calma cuando, sentado junto a los barrotes de su ventana, trenzaba cestos de paja y sauce, suspirando tal vez por la libertad de las montañas que nunca podría disfrutar de nuevo. Su familia jamás fue a visitarlo, seguramente porque habían encontrado otro jefe provisional, como es costumbre en aquella gente en decadencia de las montañas. Poco a poco comencé a sentir una irresistible admiración por las fantásticas locuras que yo y Slater se imaginaba. Lamentablemente, aquel hombre era inferior tanto en mentalidad como en su forma de hablar, pero sus brillantes y colosales visiones, aunque descritas en una jerga llena de barbarismos e inconexa, eran sin duda cosas que solo un cerebro superior e incluso excepcional podría concebir. ¿Cómo era posible, me preguntaba a menudo, que la estólida imaginación de un degenerado de Catskill evocara visiones cuya mera tenencia indicaba una latente chispa de genio? ¿Cómo podía haber conseguido un patán soquete hacerse ni siquiera una idea de aquellos brillantes reinos de excelso resplandor y espacio sobre los que divagaban Slater en su furioso desvarío? Me inclinaba cada vez más a creer que en el lastimoso personaje que se arrastraba ante mí yacía el núcleo perturbado de algo que no alcanzaba a comprender.
algo infinitamente más allá de la comprensión de mis colegas de la medicina y la ciencia, más expertos aunque menos imaginativos que yo. Y no obstante, no pude sacar de aquel hombre nada definitivo. El resumen de mi investigación fue que, en una especie de vida semi-incorpórea en sueños, Slater vagaba o flotaba a través de resplandecientes y prodigiosos valles, prados, jardines, ciudades y palacios de luz, en una región ilimitada y desconocida para los humanos. Que allí no era un campesino ni un degenerado, sino una criatura importante y de vida intensa, que actuaba con arrogancia y avasallamiento, y cuyo único freno era cierto enemigo mortal, que parecía tratarse de un ser de estructura visible, aunque etérea, y que no debía de tener forma humana, ya que Slater nunca se refería a él como un hombre, sino como una criatura. Esa criatura le había hecho a Slater algún daño horrible, pero no identificado, del cual el maníaco, si es que era un maníaco, ansiaba vengarse. Por el modo en el que Slater aludía a sus relaciones, deduje que él y la criatura luminosa se habían enfrentado en pie de igualdad, que en su existencia en sueños el hombre era una criatura luminosa de la misma raza que su enemigo. Esta, esta impresión la respaldaba sus frecuentes alucinaciones, a volar a través del espacio y calcinar todo lo que le impedía avanzar. No obstante, estas ideas las formulaba con toscas palabras completamente inadecuadas para expresarlas, circunstancia que me llevó a la conclusión de que, si realmente existía un mundo onírico, el lenguaje oral no era su medio para transmitir el pensamiento. ¿Sería posible que en los sueños el alma que habitaba aquel cuerpo interior se esforzara desesperadamente por decir cosas que la lengua simple y vacilante de su torpeza no pudiera expresar? ¿Sería posible que me encontrara cara a cara con emanaciones intelectuales que explicaran el misterio si pudiese descubrirlas e interpretarlas? No hablé de estas cosas a los médicos mayores que yo, ya que las personas de mediana edad son escépticas, cínicas y reacias a aceptar nuevas ideas. Además, el director de la institución me había llamado la atención recientemente a su modo personal por trabajar demasiado, advirtiéndome de que mi mente necesitaba un descanso. Desde hace tiempo estaba convencido de que el pensamiento humano consiste básicamente en un mecanismo atómico o molecular, convertible en ondas etéreas de energía radiante como el calor, la luz y la electricidad. Esta creencia pronto me había llegado a contemplar la posibilidad de la telepatía o comunicación mental por medio de un equipo adecuado, y en mis tiempos de universidad había ideado un conjunto de aparatos transmisores y receptores, algo parecidos a los pesados artefactos utilizados en la telegrafía, aquella telegrafía sin hilos en aquella época rudimentaria anterior a la radio. Los había probado con un compañero de estudio, pero como no tuve ningún resultado, enseguida los guardé con otros trastos científicos para una posible usabilidad en el futuro. Deseando ardientemente investigar la vida en sueños de Joy Slater, busqué de nuevo esos instrumentos y pasé varios días reparándolos para ponerlos en funcionamiento. Cuando volvieron a funcionar, no perdí ocasión de ponerlos a prueba. Cada vez que Joy Slater sufría un ataque de violencia, conectaba el transmisor a su frente y el receptor a la mía, y continuamente efectuaba delicados ajustes para las hipotéticas diferentes longitudes de onda de la energía mental. No tenía más que una pequeña idea de cómo las señales emitidas por el pensamiento, si es que se transmitían satisfactoriamente, suscitarían una respuesta inteligente en mi cerebro, pero estaba seguro de poder percibirlas e interpretarlas, así que por consiguiente continué con mis experimentos, aunque sin informar a nadie de su naturaleza. Fue el 21 de febrero de 1901 cuando por fin ocurrió algo. Cuando rememoro aquellos lejanos años me doy cuenta de lo irreal que parece, y a veces me pregunto si el viejo doctor Fenton no tenía razón cuando achacó toda mi excitada imaginación. Recuerdo de que me escuchó con gran atención y paciencia cuando se lo conté, pero después me dio unos polvos para los nervios y dispuso que me tomara medio año de vacaciones a partir de la semana siguiente. Aquella noche fatídica estaba yo terriblemente nervioso y preocupado, pues a pesar del excelente cuidado que había recibido, Joy Slater se estaba muriendo sin lugar a dudas.
Puede que echase de menos su libertad en las montañas, o quizás el trastorno de su cerebro se había agudizado en exceso para que su constitución más bien indolente pudiera soportarlo. Pero en todo caso la llama de la vitalidad se estaba apagando en aquel cuerpo en decadencia. Se adormeció al acercarse su fin, y cuando la oscuridad lo invadió todo se sumió en un sueño agitado. Le aflojé la camisa de fuerza como era habitual cuando dormía, pues me figuré que estaba demasiado débil para ser peligroso, aunque se despertara una vez más con trastornos mentales antes de pasar a mejor vida. Pero coloqué sobre su cabeza y la mía los dos extremos de mi radio cósmica, esperando contra todo pronóstico su primer y último mensaje del mundo de los sueños en el poco tiempo que quedaba. Estaba con nosotros, en la celda, un enfermero, un individuo mediocre que no comprendía la finalidad del equipo, ni se le ocurrió hacer averiguaciones acerca de mi tratamiento. A medida que pasaban las horas vi que inclinaba la cabeza con dificultad mientras dormía, pero no lo molesté. Arrollado por las rítmicas respiraciones del hombre sano y del moribundo, poco después yo mismo debí de dar alguna cabezada. El sonido de una extraña y lírica melodía fue lo que me despertó. Acordes, vibraciones y arrebatos armónicos resonaban apasionadamente por todas partes, mientras que ante mis embelesados ojos irrumpió un prodigioso espectáculo de suprema belleza. Muros, columnas y arquitrables de fuego incandescentes brillaban y refulgían en torno al lugar donde yo parecía flotar en el aire, prolongándose hacia arriba hasta una cúpula abovedada de increíble altura e indescriptible esplendor, armonizando con este despliegue de suntuosa magnificencia, o más bien suplantándola a veces en caleidoscópica rotación, se vislumbraban extensas llanuras y preciosos valles, altas montañas y atractivas grutas, todo ello recubierto de cuantos deliciosos atributos paisajísticos mis encantados ojos pudieran imaginar, y, sin embargo, formado enteramente de una especie de entidad plástica, resplandecente y etérea, cuya consistencia participaba tanto del espíritu como de la materia. Mientras contemplaba aquello, me di cuenta de que mi propio cerebro tenía la clave de aquella encantadora metamorfosis, pues cada vista que se me parecía era la que mi cambiante mente deseaba contemplar. En aquellos campos elíseos yo no me sentía forastero, pues cada visión y cada sonido me resultaban familiares, como lo había sido antes durante innumerables eones de eternidad y lo serían durante similares eternidades futuras. Entonces el aura resplandeciente de mi hermano de luz se acercó y sostuvo un coloquio conmigo, de un alma a otra, con un silencioso y perfecto intercambio de pensamientos. El momento triunfal era inminente, pues no iba a escaparse por fin mi semejante de una degradante esclavitud periódica, no iba a escaparse para siempre y se disponía a seguir el odioso opresor hasta los supremos campos etéreos, por una vez en ellos poder llevar a cabo una furibunda venganza cósmica que estremecería las esferas, de modo que flotamos durante algún tiempo, hasta que percibí que los objetos que nos rodeaban se difuminaban ligeramente y se desvanecían, como si alguna fuerza me llamara a la tierra, a donde yo menos deseaba ir. La figura cercana a mí pareció experimentar también un cambio, pues poco a poco fue concluyendo su discurso y se dispuso a abandonar el lugar, desapareciendo de mi vista algo menos rápidamente que los demás objetos. Intercambiamos unos pensamientos más, y comprendí que el ente luminoso y yo íbamos a volver al cautiverio, aunque para mi hermano de luz sería la última vez. Casi gastada su lamentable apariencia planetaria, en menos de una hora mi compañero sería libre de perseguir al opresor por la Vía Láctea, y más allá de las estrellas cercanas hasta los mismos confines de la infinidad. Un nítido sobresalto diferencia mi impresión final del evanescente escenario luminoso de mi repentino y algo avergonzado despertar, cuando me enderecé en la silla y vi que la agonizante figura de la cama se movía con vacilación. Joy Slater se estaba despertando, en efecto, aunque seguramente por última vez. Cuando miré con más atención vi que en sus cetrinas mejillas brillaban unas manchas de color que antes nunca había presentado. También sus labios parecían fuera de lo normal, firmemente apretados, como por la fuerza de un carácter más enérgico que el suyo. Finalmente todo su rostro empezó a ponerse en tensión y volvió la cabeza nerviosamente con los ojos cerrados. No desperté al enfermero dormido, sino que ajusté de nuevo los cascos ligeramente desbaratados de mi radio telepática
resuelto a captar cualquier mensaje de despedida que el soñador pudiera haber enviado. De repente volvió la cabeza bruscamente hacia mí y abrió los ojos, haciendo que me quedara mirando perplejo por lo que veía. El hombre que había sido Joey Slater, el decadente palurdo de Catskill, me miraba fijamente con un par de ojos luminosos y dilatados cuyo color azul parecía haberse intensificado sutilmente. En aquella mirada no era perceptible ni manía ni degeneración, y me pareció estar viendo, sin lugar a dudas, un rostro detrás del cual había una mente activa de primer orden. En esa coyuntura mi cerebro se dio perfecta cuenta de que una continua influencia externa actuaba sobre él. Cerré los ojos para concentrar mis pensamientos más profundamente, y fui recompensado con la constatación categórica de que el mensaje mental que buscaba desde hace tanto tiempo había llegado por fin. Cada una de las ideas transmitidas tomó forma rápidamente en mi mente, y aunque no se empleó ningún lenguaje concreto, mi habitual asociación de idea y expresión era tan grande que me pareció estar recibiendo el mensaje en inglés corriente. Joey Slater ha muerto. Me llegó la petrificante voz a mediación que procedía del otro lado de la barrera del sueño. Mis ojos abiertos buscaron el lecho del dolor con extraño pavor, pero los ojos azules seguían mirándome tranquilamente y en el semblante todavía alentaba la inteligencia. Está mejor muerto, pues era incapaz de soportar el intelecto activo de una entidad cósmica. Su vulgar cuerpo no podía aguantar los ajustes necesarios entre la vida etérea y la vida planetaria. Veía demasiado de animal y muy poco de hombre. Sin embargo, si has llegado a descubrirme, ha sido gracias a su deficiencia, pues las almas cósmicas y planetarias nunca deberían verse directamente. Ha sido mi tormento y mi prisión diurna durante 42 años terrestres. Yo soy una entidad como aquella en la que tú te conviertes mientras duermes tranquilamente. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo por los valles refulgentes. No me está permitido hablarle a tu yo despierto de tu yo verdadero, pero todos deambulamos por los vastos espacios y viajamos en muchas épocas distintas. El año que viene puedo estar viviendo en el enigmático Egipto que vosotros llamáis antiguo, o en el cruel imperio de Tsanchan, que tiene que venir de aquí a 3000 años. Tú y yo hemos sido arrastrados a los mundos que giran en torno a la roja, y hemos vivido en los cuerpos de los filósofos, insectos que se deslizan arrogantemente sobre la cuarta luna de Júpiter. Qué poco sabe él, yo terrestre, de la vida y su importancia. Qué poco debe saber, en efecto, para su propia tranquilidad. Del opresor no puedo hablar. Vosotros que sois de la tierra habéis notado su lejana presencia sin daros cuenta. Vosotros que sin saberlo disteis tontamente el nombre de Algol, la estrella del demonio, a su baliza intermitente. Es para enfrentarme y vencer al opresor por lo que me he esforzado en vano durante eones, frenado por impedimentos corporales. Esta noche soy como una némesis que lleva a cabo una justa y enardecida venganza cataclísmica. Obsérvame en el cielo muy cerca de la estrella del demonio. No puedo hablar más, pues el cuerpo de Joey Slater se está poniendo frío y rígido, y su tosco cerebro ha dejado de vibrar como yo deseo. Ha sido mi amigo en el cosmos, ha sido mi único amigo en este planeta, la única alma que me ha percibido y me ha buscado dentro del repelente cuerpo que yace en este lecho. Volveremos a encontrarnos, tal vez en las radiantes brumas de la espada de Orión, o en una desolada meseta del Asia prehistórica, tal vez esta noche en sueños olvidados, o en alguna otra forma de aquí a un eón, cuando el sistema solar haya sido suprimido. Al llegar a este punto, las ondas del pensamiento cesaron súbitamente y los pálidos ojos del soñador, o debo decir hombre muerto, comenzaron a ponerse vidriosos como los de un pez. Medio atónito, pasé al otro lado de la cama y le tomé la muñeca, pero la encontré fría, rígida y sin pulso. Sus cetrinas mejillas volvían a estar pálidas y sus abultados labios se abrieron de pronto, revelando los colmillos repulsivamente podridos del degenerado Joey Slater. Me estremecí, cubrí su espantoso rostro con una manta y desperté al enfermero. Luego abandoné la celda y me fui en silencio a mi habitación. Sentía un apremiante e inexplicable deseo de soñar cosas que no debía recordar. ¿El clímax? ¿Qué relato verdaderamente científico puede jactarse de semejante efecto retórico? Me he limitado a exponer ciertas cosas que me parecen hechos reales, dejando que ustedes los interpreten como quisieran,
como ya he admitido, mi superior, el viejo doctor Fenton, niega que todo lo que he contado sea real. Jura que yo había perdido el control debido al agotamiento nervioso y que me hacía mucha falta esas largas vacaciones sin suspensión de sueldo que tan generosamente me concedió. Me asegura por su honor profesional que Joy Slater no era más que un paranoico que no revestía gravedad, cuyas fantásticas ideas debían de provenir de los rudimentarios cuentos populares hereditarios que circulan incluso en las comunidades más decadentes. Todo eso me dice, sin embargo, no puedo olvidar lo que vi en el cielo, la noche siguiente a la muerte de Slater. Para que no crean que soy un testigo parcial, incluyo este terminante testimonio de otra fuente que quizás proporcione el clímax esperado. Citaré literalmente el siguiente informe sobre la estrella nova de Perseo, extraído de las páginas del profesor Garrett, esa eminente autoridad en astronomía. El 22 de febrero de 1901, el doctor Anderson de Edimburgo descubrió una nueva estrella maravillosa, muy cerca del Algol. Antes nunca se había visto una estrella en aquella posición. En menos de 24 horas el desconocido astro se había vuelto tan brillante que eclipsó a Cabra. Al cabo de 1 o 2 semanas un brillo había disminuido visiblemente y en el transcurso de unos meses apenas se percibía a simple vista.